Sí, Dice grabando perfecto. Ahí en está progreso. grabando. Perfecto. Lo que pasa es que va a quedar Ahí todo esto arriba dice grabado también. grabando, Bueno, después se le puede pero por cortar. eso no. Ahora corte, ahora corte. Corto. Esto es esto. A ver, ahí estoy grabando. Perfecto. Recording. Estoy cerca, cerca. Ahí está. Vamos a hacer esto. Voy a cerrar esto. Esto. Y ahí está. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los asistentes. Hoy tenemos la oportunidad de tener en nuestra casa alguien que pertenece a nuestra casa prácticamente, en el sentido que ya ha dado varias conferencias, y me refiero ni más ni menos que al doctor Carlos María Vassallo. Pero antes quisiera agradecer profundamente, bueno, recién estuvo la decana de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, pero agradecer especialmente a la coordinadora Cristina Crexa, a nuestra directora Mónica del Bene, obviamente a nuestra secretaria de instituto, la doctora Carla Perman, y a todo el público presente, entre los cuales nos encontramos con Fabián Shinga, que es el director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de San Isidro, que siempre nos acompaña. Y voy a pasar a presentar, sin más trámite, y en honor a la brevedad, al doctor Carlos María Vassallo, quien es abogado, graduado en la Universidad de El Salvador, es magíster en Ciencias de la Legislación, es doctor en Ciencias Jurídicas, ha sido abogado de Aerolíneas Argentinas durante el periodo 1977-2015, profesor del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, autor de innumerables publicaciones de doctrina sobre la temática, tanto en la ley, tanto en su trabajo de investigación para la Universidad de El Salvador, así como su tesis doctoral en dicha Universidad de El Salvador, y es conferencista sobre esta especialidad en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Cuyo, en la Universidad de El Salvador, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y obviamente en el Colegio de Abogados de Loma de Zamora. Sin ir más, porque sería interminable el currículum del doctor Vassallo, y como dije al principio, en honor a la brevedad, le vamos a ceder la palabra a los efectos de la disertación que va a ser en el día de fecha. Doctor Carlos María Vassallo, muy bienvenido, le agradecemos siempre su colaboración y le cedemos la palabra para escuchar esta temática que para nosotros es realmente muy, muy, muy importante. Bueno, gracias, doctor Croce. Muchísimas gracias al Colegio de Abogados de Loma de Zamora por la invitación. Es un colegio que está siempre a la vanguardia de lo que es derecho aeronáutico. Y bueno, el tema que nos trae hoy es un tema muy caro a mí, porque a partir de casi 39 años en Aerolíneas Argentinas, dirigiendo la parte judicial, tuve la experiencia de cuál es el problema con los pasajeros discapacitados y cómo fue increciendo el tema de los pasajeros discapacitados en Argentina. Eso me llevó en el año 2011 a hacer un trabajo que fue publicado en La Ley y que fue presentado en la Universidad de Cuyo, que después fue replicado en la Universidad de Buenos Aires. Hicimos otros trabajos de investigación con la doctora Capaldo en la Universidad de El Salvador y con el doctor Iácono, que fue durante 20 años médico de Aerolíneas Argentinas, así que estábamos un team que realmente entre lo jurídico y lo profesional médico aunábamos un poco una gran experiencia. Y bueno, y terminamos este año con la tesis doctoral, que también fue de transporte aéreo de personas con discapacidad, y en donde, después de innumerables páginas, porque llevó como 400 páginas de trabajo, en el primer anexo tiene un anteproyecto para la reglamentación para la Argentina que estamos sugiriendo a la ANAC y al ORNA, y
por suerte hemos sido aceptados y ya estamos trabajando con la Secretaría, con el Ministerio de Transporte en tal sentido, ¿no? Así que para todos los que conocen poco, porque es un tema que solamente conocemos un poco los abogados que hemos tenido ese problema en la vida profesional como abogados de líneas aéreas, primero voy a dar un marco de cuál es el problema y después qué ha pasado en el mundo y cuál va a ser la solución, cuál es la solución que proponemos para la República Argentina. Esto vamos a ponerlo en contexto en un nivel histórico. En los años 70, nuestra aviación comercial pasa de tener aviones de cabina angosta a tener aviones de cabina ancha. Y en vez de llevar 170 pasajeros, pasa en los jumbo, aunque sean los antiguos, del año 70 y pico, 76, que Aerolíneas compró sus dos primeros jumbos, llega a tener entre 350 y ya en poco tiempo tuvimos los primeros jumbos de 400 personas. En todo el mundo pasó lo mismo, estaban los McDonnell Douglas DC-10, y entonces el tema es que se masificó el transporte aéreo. Y se masificó y se facilitó por muchas cosas. Primero, la gran cantidad de plazas hizo que los pasajes fueran más baratos, no incrementaran sus valores. Segundo, que en el mundo empezó a haber crédito para sacar pasajes. Estamos hablando de los años 80, en que recién aparecían las tarjetas de crédito. Estamos hablando de que hasta ese momento las centrales de reservas eran centrales no automáticas. Los primeros que tuvimos centrales automáticas fuimos las compañías aéreas. Y entonces los discapacitados, por un lado, no accedían a los aviones. ¿Por qué? Porque no había lugares, había que ir a comprar el ticket a una compañía aérea, había que hacer la reserva por intermedio de una agencia o ir a la compañía aérea, había que pagar prácticamente en efectivo, y después no había una conciencia social respecto al discapacitado. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco había aeropuertos con ningún servicio de PMR. PMR es, vamos a hablar siempre así, es pasajero con movilidad reducida, ¿no? Que el pasajero con movilidad reducida lo vamos a tener ya sea discapacitado o una persona grande que no puede movilizarse en esos enormes aeropuertos que tenemos hoy día. Entonces, al haber más capacidad, ¿qué pasó? La gente que era discapacitada y que nunca podía acceder a viajar, empezó a acceder a viajar. Y cada vez más discapacitados accedieron a viajar. Entonces se notó que no había, primero, capacitación en las líneas aéreas porque los médicos no tenían claro el tema discapacidad y seguridad operacional, y en cuanto afectaba a la seguridad operacional, la discapacidad, o en cuanto afectaba el tema vuelo a la discapacidad que pudieran tener, la enfermedad, o ya vamos a ver que hay muchos tipos de afectaciones más que una persona con discapacidad general, ¿no? Entonces, no había conocimiento de eso, no había entrenamiento en el personal de vuelo. Claro, era todo muy novedoso, no había sistemas PMR en los aeropuertos y la gente apenas se iba animando a volar en los aviones. No había sistemas, por supuesto, para embarque y desembarque, no había sistemas de embarque y desembarque, con lo cual se hacía bastante difícil. Y fíjense que en los años 80 todavía no había prácticamente los fingers que hoy están en todos los aeropuertos, eso no existía. Entonces, todo va evolucionando, y el pasajero con discapacidad o movilidad reducida es advertido por IATA
que ya es una nueva categoría de pasajero y que existe, y que algo había que hacer. Entonces dicta una resolución, que es la resolución 700, y entonces reconoce y califica al pasajero con movilidad reducida o al pasajero con discapacidad, aquel que necesita mayores servicios y mayores asistencias que un pasajero común, el pasajero común. Entonces, aparecen dos tipos de pasajeros diferentes dentro de lo que podemos decir pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. Aquellos que constituyen un caso médico, el que constituye un caso médico es el que tiene una afectación aguda o si no una afectación crónica que no puede manejar. Por ejemplo, a ver, una persona que tiene un accidente en un ojo y queda ciega de hace una semana o tiene una operación y no puede, es no vidente durante cierto tiempo, bueno, es una persona que no ha adquirido habilidades para manejarse y por lo tanto constituye un caso médico. Y el que constituye un caso no médico es el ciego de nacimiento o el ciego que ya lleva 20 años siendo ciego y se maneja perfectamente en la vida. Entonces, ¿por qué dividimos los que son casos médicos y casos no médicos? Porque el caso no médico generalmente no va a necesitar ni certificado médico, ni ningún requisito para acceder a un vuelo. En cambio, el caso médico, ya sea un operado, un enfermo, vamos a tener gente operada, por ejemplo, de una cadera, y entonces el operado de una cadera ni va a decir que está operado de una cadera, pero cuando llega el momento, va al counter y la aerolínea se da cuenta porque le dice, mire, yo necesito un lugar que no tenga un asiento delante, porque estoy recién operado de la cadera. Y entonces ahí se dan cuenta que el recién operado de la cadera no puede volar, y por una sencilla razón. Cuando se pone el cinturón de seguridad, si llega a haber un despegue que tiene que ser abortado, llega a haber mucha turbulencia, le puede descolocar la cadera que se ha puesto en una reciente operación y traer un problema serio que puede traer un desvío o una necesidad de tener que no llegar a destino, sino que hacer una escala de emergencia para salvar la vida de un pasajero. Por lo tanto, ahí hay el tema caso médico y caso no médico, es un tema de una división importante. El transporte aerocomercial, entonces, va a llevar cada vez más, y prácticamente ahora les voy a decir cómo evolucionó en el mundo, prácticamente la regla general es llevar a todos los pasajeros con movilidad reducida o discapacitados, que la regla general es llevar a todos, y la excepción va a ser aquellos en que no se pueden trasladar. Y vamos a tener en cuenta que el que viola la regla general de no llevar a pasajeros discapacitados en el mundo, ya sea en Estados Unidos o en Europa, que ellos tienen las legislaciones más avanzadas, van a tener que justificarlo por qué no le dan reserva y por qué no le dan la posibilidad de acceder a esa persona con discapacidad, bajo penalidad de ser sancionado, ya sea un piloto, personal de cabina o el personal de tierra, por la misma aerolínea. Y en nuestras entrevistas que hicimos en Estados Unidos y en España, los pilotos nos decían que los casos de rechazo de pasajeros discapacitados ya no se dan. Inclusive estuve con nuestro abogado en Europa, que tiene base en Madrid,
y es abogado de 20 líneas aéreas, y me decía que los casos de discriminación en el transporte aéreo por discapacidad, que ya son inexistentes, que él tiene una de las bibliotecas de jurisprudencia más importantes de Europa, y no tienen casos de rechazos por discapacidad. Entonces, es un tema que vamos a ver que en Europa y en Estados Unidos se están solucionando y ya se han solucionado hace años. ¿Cuáles son los dos valores importantes en pugna y que traen estas diferencias de criterio entre que un discapacitado pueda o no pueda acceder a un vuelo? Por un lado será el valor de la seguridad operacional. Y el valor de la seguridad operacional, como muchos de ustedes saben, la seguridad es uno de los activos más importantes que tiene la aviación comercial. Y es un activo en que ha llegado a tener una validez súper elevada, porque fíjense que antes de la pandemia se llegaron a trasladar más o menos 4.000 millones de personas en más de 120, 140.000 vuelos diarios. Y tenemos que los últimos accidentes anuales de esa época nos llevan en los 737 MAX a más o menos 500, 600, como mucho 700 personas, de 4.000 millones de personas. Así que, indudablemente, nuestra seguridad operacional es absolutamente relevante y buena. Quiere decir que la seguridad operacional está hecha sobre normas, y normas muy estrictas de OASI en sus anexos, de la IATA en sus recomendaciones y resoluciones, y también de las autoridades aeronáuticas. Esto está complementado con los manuales operativos de las compañías aéreas. Las compañías aéreas tienen manuales operativos y manuales de mitigación de riesgo. Entonces tenemos ahí un conglomerado de normas que contribuyen a que la seguridad operacional sea óptima. Por otro lado, tenemos los derechos humanos y los derechos que tienen las personas con discapacidad o movilidad reducida a poder trasladarse, a poder circular, a poder viajar, a poder trabajar con esa circulación aérea, a poder disfrutar del turismo. Bueno, hay derechos humanos por un lado a favor de un discapacitado y por otro lado la pugna es con el derecho a la seguridad operacional que se debe preservar en toda línea aérea. Esto ha traído muchos problemas que, como decía, en el mundo están resueltos y en Argentina no están resueltos. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas entienden a diferentes niveles que un discapacitado puede ser un atentado o puede ser un riesgo importante contra la seguridad operacional y por eso rechazar su reserva. ¿Por qué un riesgo importante? No porque el avión vaya a tener un accidente catastrófico, ningún avión se va a caer porque tengamos un discapacitado a bordo, pero sí vamos a tener algún caso de discapacitados en donde necesiten auxilio médico y por lo tanto tenga que haber un desvío del avión o un enfermo es decir, diferentes tipos de afecciones e inclusive no afecciones como pueden ser las embarazadas. Las embarazadas por supuesto que no son personas enfermas, ni mucho menos, pero tienen ciertos límites para volar, ¿no? Y esos límites no se los da las autoridades aeronáuticas en sus reglamentos nacionales, sino que esos límites
se lo dan cada una de las compañías aéreas. Entonces, por ejemplo, en Aerolíneas Argentinas tenemos que a las 34 semanas de gestación, se puede, hasta las 34 semanas de gestación, se puede volar sin problema. A partir de la semana 37 se le exige un certificado médico en donde el médico diga que tiene una gestación y que tiene un proceso regular y que no va a tener problema en hacer un vuelo de tanta duración. Y ya en la semana 38, el caso de Aerolíneas Argentinas y de Austral le impiden el acceso a volar porque ya se considera que es riesgoso. Fíjense que en general para una embarazada se toma que un vuelo de más de 3 horas puede desencadenar que un parto rápido, un trabajo de parto rápido, está en las 3 horas más o menos. Y puede ser que embarque de Buenos Aires al sur, a Ushuaia, que son 3 horas y media, y tener un problema. Entonces, se ha decidido ciertas compañías y ellas cada una ponen su límite para embarcar a pasajeras embarazadas. ¿Cuáles son los problemas que se dan en este acceso? Los diferentes criterios que pueda tener el médico de cabecera con el médico de la línea aérea. Y entonces hemos tenido casos que el médico de cabecera ha dicho que un pasajero que tiene EPOC puede volar. Y cuando ha llegado al departamento médico, ese certificado que dice que pese a que tiene EPOC puede volar, lo toma un médico que sabe del tema operacional y dice, no señor, no va a poder volar porque cuando se presurice un avión va a estar igual que estuviera a 2.300 metros de altura, no está a 0. Y si está a 2.300 metros de altura, su paciente que tiene POC va a necesitar oxígeno, entonces no va a poder volar. Es decir, ahí hay diferencias entre los médicos de cabecera y médicos de la aerolínea puede, con toda habilidad, impedir que ese pasajero pueda volar, en beneficio de la seguridad de todos los terceros y en beneficio de la seguridad del vuelo. También hemos tenido casos en donde la seguridad del vuelo puede ser afectada porque el pasajero discapacitado es un pasajero psiquiátrico, ¿no? Y entonces hemos tenido casos en que los pasajeros con un ataque psiquiátrico se han colgado de las puertas en pleno vuelo, en las puertas para salir. Por supuesto que son imposibles que se abran por un tema de presurización, pero bueno, causan un horror en todo el pasaje. Han tratado de entrar al cockpit de los pilotos a las patadas, y bueno, tenemos, es decir, el discapacitado que generalmente estamos acostumbrados a imaginarnos es aquel que tiene una minusvalía que le impide hacer cosas, pero hay otros que tienen, que no tienen esas minusvalías físicas y que llevan una zozobra a todo el vuelo, ¿no? Otro problema que se da es el de la exigencia del acompañante hábil. Este es un problema que diría que es el mayor problema cuando las compañías exigen sin necesidad un acompañante hábil para el discapacitado. Y esto trajo el único caso que llegó a judicializarse y llegar hasta la Corte Suprema, que llegó por una cuestión de competencia, porque después la cuestión de fondo fue zanjada, fue arreglada, pero fue un caso en el 2001-2002, en donde 2 pasajeros en silla de ruedas iban a subir en un avión de Southern Wings. Un pasajero era Triaca, que fue el ministro de Trabajo anterior,
y otro pasajero era un tal señor Claudio Wisburg. Estos dos pasajeros que iban en diferentes vuelos de Southern pero el mismo día, fueron rechazados porque les decían que necesitaban un acompañante hábil. Se hicieron las instrucciones, tanto penales, y en penal se dijo, los jueces penales dijeron que era un acto de discriminación, y en la justicia federal, civil y comercial, no llegó a tratarse el tema en profundidad, sino que llegó hasta la Corte Suprema, diciendo que, planteando un problema de si era caso federal o era un caso de discriminación a nivel civil. Y la Corte se expidió diciendo que era un caso federal, que era un caso aeronáutico, pero algunos párrafos puso sobre el tema de la discriminación, indicando ya que veía en la actitud discriminatoria respecto del pasajero discapacitado, pues era hábil para manejarse en toda su vida, y sin embargo le había sido pedido un acompañante hábil. Fíjense que es muy difícil para un pasajero discapacitado conseguir una persona acompañante hábil, primero porque necesita una persona que tenga tiempo, que lo pueda acompañar, y segundo, hay una cuestión económica, en donde el segundo pasajero paga el 100%, es decir, el segundo pasajero no tiene un descuento de ninguna forma, por lo menos hasta hoy, ¿no? En Brasil hay una reglamentación que sí, el pasajero acompañante hábil exigido por la compañía aérea, ese sí paga solamente el 20% de la tarifa que paga el discapacitado. Entonces, la exigencia de acompañante hábil es un tema discriminatorio grave y que se da, y que como se sabe que es un tema que en la justicia, en las pocas veces que ha llegado, ha sido tomado como un acto discriminatorio, cada vez se trata de embarcar a más pasajeros que van en silla de ruedas y solos. Pero fíjense que en el caso de pasajeros en grupo, como pasajeros que van a competencias deportivas y que son discapacitados, se les ha exigido en las compañías aéreas que vayan con acompañante hábil. Y fíjense que, bueno, estas son cosas que salieron después a nivel periodístico y al día siguiente la misma compañía los embarcó sin problema, porque esas personas que son deportistas tienen una capacidad impresionante para ayudar en una emergencia en donde hubiera necesidad de evacuar la aeronave. Pero bueno, estos casos se dan, y una entrevistada mía para la tesis fue una chica de unos 30 años, cantante, en donde esta chica era ciega, es ciega. Cuando fui a verla, terminó el show, y entonces me acerqué y le comenté que estaba haciendo este trabajo, y nos pusimos a charlar un poco sobre el tema. Y entonces me decía que ella, con 30 años, tenía capacidad para hacer todas las cosas de la vida, que andaba sola por la calle, que inclusive se había hasta caído en algunos pozos de obras sanitarias, de AISA y qué sé yo, porque no estaban bien señalizados, pero que se manejaba perfectamente en todos los órdenes de su vida. Y cuando tenía que ir a cumplir un contrato como cantante al interior, dice que el más grave problema que tenía era la incertidumbre de ser admitida en el vuelo. La incertidumbre, ¿por qué? De nuevo, porque no hay capacitación en el personal de las aerolíneas, capacitación en el personal aeroportuario, y esto deviene porque no hay reglamentación argentina para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida, como sí lo hay en Europa y en Estados Unidos. Eso es lo que tendemos nosotros a lograr, hacer un reglamento de discapacidad para transportes, un reglamento aeronáutico para transporte de personas con discapacidad, en donde
ya vamos a desarrollarlo un poquito, se enumeren un montón de pautas que den seguridad a la línea aérea y a sus comandantes, a su personal de vuelo, a su personal aeroportuario y al personal mismo aeroportuario y de handling, qué es lo que tienen que hacer, dónde está el peligro real a la seguridad operacional y dónde no está, y la división de responsabilidades que se tienen en un embarque de una persona discapacitada. Entonces, ahí vamos a ver cómo cada uno tiene su responsabilidad y hay lo que se llama en derecho penal el principio de confianza, por el cual si un médico autoriza a subir a un discapacitado porque lo ha evaluado y además de tener la capacidad médica, tiene la capacidad en seguridad operacional, las personas a bordo, es decir, los tripulantes de cabina y el personal técnico como el piloto y el copiloto, estarán liberados de una responsabilidad por que ese pasajero haya sido aceptado a volar. Sin embargo, en Argentina, pese a que los discapacitados tengan un certificado MEDIF aprobado por el departamento médico de la aerolínea, muchas veces llegan al counter y ahí son rechazados, o muchas veces también pasan el counter y cuando llegan a bordo son rechazados por el personal de vuelo. Todo ello no por malicia, sino que es porque hay una falta de capacidad y una falta de capacitación en todo el personal, en donde no se les ha indicado los parámetros básicos de seguridad operacional respecto de un discapacitado, en donde, teniendo claro y teniendo normas claras, cada uno va a discernir su competencia y su área de responsabilidad. Entonces, para enumerar bien cómo lo vamos a ver. Tengo un problemita técnico, ahí está. A ver. Simulando cómo accede un pasajero con discapacidad a una aeronave, no quiero... A ver. Tengo un problemita técnico, pero ya lo estamos tratando de solucionar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un pasajero, cuando hace su reserva, debe declarar su discapacidad. Una de las obligaciones que tiene el pasajero con discapacidad es declarar su enfermedad o su capacidad disminuida. Para ello, hay un formulario de la IATA que la resolución 700 lo tiene ya habilitado y lo usan todas las compañías aéreas. Ese certificado lo va a tener disponible el médico tratante del discapacitado, y el médico tratante del discapacitado va a contestar una serie de preguntas para que las analice el médico de la aerolínea. El médico de la aerolínea nunca va a tener contacto físico con el discapacitado, sino que va a tener la documentación emitida por el médico tratante del discapacitado, dentro de las preguntas, una de las cuales va a ser si tiene impedimentos para volar, si tiene dificultades para volar, si cree que puede llegar a ser un vuelo de tantas horas sin problema, qué medicación va a tomar, si necesita oxígeno o no necesita oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, el médico de la aerolínea va a habilitar esa reserva del pasajero
que puede ser una reserva condicional sujeta a que el médico de la aerolínea indique que se puede confirmar. Entonces, una primera cuestión es la obligación del pasajero a determinar su discapacidad a partir de un formulario MEDIF. Hemos tenido casos en que también los discapacitados no dicen exactamente su nivel de discapacidad porque quieren volar y quieren volar sin un acompañante y no quieren pagar el acompañante y no necesitan una persona que no tienen para que los acompañe. Por lo tanto, hay casos en donde han declarado una discapacidad diferente de la real, y entonces cuando se llega al counter, la gente del aeropuerto, que debe estar capacitada, analiza o reanaliza el caso respecto del MEDIF y dice, señores, acá hay una diferencia bastante grande entre lo constatado en el MEDIF con la situación real, y puede entonces determinarse el rechazo al embarque de un pasajero con discapacidad por lo menos durante 48 horas. Es decir, se manda nuevamente toda la documentación a que la vea el médico de la aerolínea con el médico tratante del pasajero, y luego, si es habilitado a volar en esas condiciones, se hace, y si no es habilitado a volar en esas condiciones, irá con un acompañante hábil. Se dan muchos casos de esos, muchos casos en que van familias y va por ahí un chico discapacitado, entonces se presentan los padres, al chico lo dejan atrás de una columna para que no lo vean. Pasan un montón de cosas que ustedes no se pueden imaginar, pero bueno, eso hace que por ahí pase el control aeroportuario, pero cuando llega al avión, el personal de cabina se dé cuenta de que es un pasajero con discapacidad que puede afectar la seguridad operacional, y entonces sí, lo que se da es un rechazo ya en ese momento que es malo, es grave, es muy violento, porque hemos tenido casos en que los padres han querido viajar con un hijo discapacitado que no estaba en condiciones, o que estaban, algunas veces, me acuerdo de un caso que estaba con traqueotomía y que se necesitaba una autorización médica sí o sí y no había sido declarado, y entonces el personal de a bordo dijo, no vamos a llevar a este chico con traqueotomía, aunque fuera con el padre, porque puede traer un problema para el chico y para la seguridad operacional, porque nos puede hacer bajar rápidamente en una escala no prevista. Entonces, se dan estas muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos ya entonces la reserva habilitada, es decir, la tenemos o rechazada, la reserva condicional, o habilitada porque los médicos y el personal aeroportuario ya la habilitó. Y ahí aparece un tema simpático, que es el tema de los perros lazarillos. Y entonces los perros lazarillos, que son en general, hay dos razas, el labrador y el golden, son perros especialmente entrenados porque ya tienen una habilidad especial genética, en donde ayudan al discapacitado y se lo considera legalmente como un acompañante hábil. Ese perro está cubierto, está amparado por una ley, la ley de estos perros, que es la ley 26.858, que es del año 2013, y los perros guías entonces van a tener que estar entrenados
y van a tener que tener una identificación de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ANDIS. Por eso, solamente estos perros son los que van a poder subir, y no van a poder subir una mascota. Una mascota no es un perro guía. Una mascota es un perro que puede ser agresivo o no. En cambio, un perro guía, un perro lazarillo, va a ir inclusive las nuevas normativas, tanto en Estados Unidos y en Brasil, acertadamente han prescripto que los perros guías tienen que ir sin bozal. ¿Y por qué tienen que ir sin bozal? Porque es un perro manso, es un perro entrenado, es un perro que nunca va a ser agresivo ni va a morder, y es un perro que con su boca ayuda al discapacitado en el viaje. Fíjense que estos perros están capacitados para bajar cierres, para sacar medias. Es impresionante lo que hacen con la boca, ¿no? Entonces, legalmente, ya en las nuevas normativas, los perros animales entrenados se toman como acompañantes hábiles. Hasta hace poco tiempo, hasta enero de este año, en Estados Unidos, que son siempre muy liberales, lo que permitían llevar era animales de servicio. Y entonces animales de servicio eran mucho más que un perro guía. Animales de servicio, llegamos a tener un caso de un discapacitado que llevaba una salamandra, ¿no? Un reptil que se lo ponía sobre el pecho, y el reptil parece que cuando el discapacitado o la persona que tenía, este es un caso de epilepsia, tenía epilepsia, y cuando estaba por tener un ataque, entonces se movía, o no sé cómo, de alguna forma, esta salamandra avisaba. Entonces, no sé si tenía otro acompañante hábil o tenía que tomar alguna medicación especial para evitar ese tema. Bueno, como hubo tantos abusos y tantos diferentes tipos de animales en Estados Unidos que fueron a bordo, este año, en enero, la FAA sacó una resolución por la cual los únicos animales que se van a considerar animales de servicio van a ser los perros guías debidamente entrenados. Bueno, vamos entonces a llegar al avión. Y entonces, ¿cómo llegamos al avión? Un discapacitado puede llegar según su discapacidad, con diferentes sillas de ruedas, ¿no? Hay 3 niveles de silla de ruedas. Silla de ruedas para una persona con movilidad reducida, y entonces va a llegar hasta la puerta del avión, o una persona que necesita realmente una asistencia hasta sentarlo en el avión, o si no, una persona que va a llegar hasta las mangas del avión, porque lo que no puede es caminar largos trechos en los aeropuertos. Entonces van a tener 3 tipos de niveles de servicio PMR con silla de ruedas. Y cuando se llega a bordo, los aviones van a deber contar con una silla de rueda mucho más angosta, que se llaman palanquines, y esos palanquines se va a trasladar, se va a traspasar al pasajero a ese palanquín hasta llevarlo a su asiento. Ya la configuración del avión va a ser, en los países ya con estas reglamentaciones, y ya bastante adelantado, porque estamos hablando de Europa y de Estados Unidos, los países que tienen reglamentaciones aeronáuticas de discapacidad exigen que en los aviones de fuselaje ancho, es decir, los que tienen doble pasillo, que haya un baño accesible. Y eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se va instrumentando? Porque ustedes me dicen, bueno, si en Argentina le ponemos esa obligación, no vamos a modificar los aviones que podamos tener a nivel nacional.
Bueno, lo que han hecho es poner ciertas normas para que los aviones nuevos ya vayan ingresando y sean certificados con baños accesibles. Es decir, no es que se sacan de operación estos aviones, sino que los nuevos, los modelos número tal o año número tal, ya tienen que venir con baños accesibles. Entonces, se va logrando la adaptación necesaria para que el pasajero a bordo esté contenido, pueda ir a los servicios y tenga un asiento que van a ser asientos determinados, que van a tener el apoyabrazos que se van a levantar y van a estar siempre sentados en el pasillo, cerca del pasillo. El otro día me decía una persona, me dice, pero yo tengo que bajar con un discapacitado y a mi marido, que es discapacitado, le gusta viajar en ventanilla, ¿no? Porque va mirando el despegue, que esto, que el otro. Y no me dejaron, ¿no? Entonces estaba muy enojada que no habían dejado. Entonces le expliqué que por cuestiones de seguridad operacional, los pasajeros discapacitados van sentados en el pasillo. Porque si tenemos que hacer una operación de emergencia, de desembarco, vamos a tener que lograr que los tripulantes de cabina o aquellos pasajeros que ayuden a los tripulantes de cabina hagan el menor esfuerzo y puedan contar con que levantando un apoyabrazo puedan desplazar a un pasajero que tenga problemas de motricidad. Entonces, hay protocolos para todo y hay protocolos también para dónde van sentados. Donde no pueden ir sentados nunca es en una fila de emergencia, donde muchos también piden, ¿por qué no me da la fila de emergencia? Porque es más ancha, porque no. La fila de emergencia se da a personas hábiles e inclusive se dan a personas que hablen el idioma de la certificación de la aeronave. Si estoy en una aeronave argentina, hablará español, y si tengo una aeronave de Estados Unidos, hablará inglés. Y me acuerdo que una vez estábamos en una aeronave de Aerolíneas Argentinas y se habían sentado rusos de Rusia, rusos que hablaban solamente ruso, en la silla, en los asientos de emergencia, en la fila de emergencia. 3 rusos enormes ahí. Y venía la azafata, los quería sacar de ahí, poner en otro lugar, y no podían entender ni que tenían que salir para otro lugar. Imagínense que en una situación de emergencia, alguien que no conozca el idioma tampoco puede estar ahí porque se constituye en un obstáculo. Así como un discapacitado se podría constituir en un obstáculo y en un tapón para que desembarquen en forma rápida muchos pasajeros. Bueno, el tema de los pasajeros que no hablan el idioma también son un caso especial donde no deben utilizar esos lugares. Entonces, cuando subimos al avión, vamos a tener que eliminar barreras aeroportuarias, y la legislación argentina, reglamentación argentina del OSNA, ya prevé la eliminación de esas barreras, porque desde el reglamento general de uso y funcionamiento de aeropuertos que se hizo en el año 2001, que es una resolución OSNA 96 del 2001, bueno, se dispuso que se iban a tener que adaptar todos los aeropuertos en forma accesible para los discapacitados. Ahora, el problema lo tenemos en que Argentina, pese a tener una buena norma aeroportuaria, no ha tenido los fondos o no ha dispuesto de los fondos necesarios como para hacer todos los aeropuertos accesibles. Entonces, en la mitad de los aeropuertos de Argentina tenemos mangas y tenemos, acá los llamamos papamóvil, pero son ambulif, es decir, aparatos que elevan
elevan al discapacitado en su silla de ruedas y lo ponen a nivel como para entrar al avión. Y tenemos la otra mitad de aeropuertos en el interior del país que no tienen estas facilidades. Al no tener estas facilidades, nos contamos todos los días con un grave problema. ¿Por qué? La misma reglamentación y la reglamentación de la ley de discapacidad dice que en el transporte aéreo deberá usarse medios mecánicos para ascender o descender a los pasajeros. Sin embargo, cuando llegan a estos 15 aeropuertos, no los hay. Entonces se plantea el problema que si los bajan por medios físicos, es decir, ayudados por el personal de a bordo o por el personal de tierra, están violando una reglamentación. Pero si no se viola la reglamentación, esta gente pierde su derecho humano a volar y a circular y a trabajar. Entonces, es un problema que se da, es un problema que se va piloteando, diríamos, no con personal de las aerolíneas aéreas, sino que hay personal aeroportuario que se dedica a otras cosas y que eso lo hace, con, por supuesto, la anuencia del discapacitado, que cuando sabe que vuela a un aeropuerto del interior que no tiene los servicios para el desembarque, entonces asciende al avión sabiendo que después lo van a desembarcar en una forma antirreglamentaria, pero bueno, accede porque si no pierde su posibilidad de volar. Esto, con una reglamentación aeronáutica correcta, que también proveyera de alguna forma fondos para que esos 15 aeropuertos que faltan sean provistos de algún servicio como para ascender y descender a los pasajeros en forma no manual, también sería uno de los beneficios de una reglamentación nueva y que ya en otros espacios está y funciona. Habría que ver, y en el proyecto que presentamos está previsto cómo sustentar económicamente todo este sistema, que lo vamos a dejar por un poquito más adelante. Entonces, ya estamos arriba del avión, estamos descendiendo el avión con los mismos sistemas de Ambullift, de manga o antirreglamentario, que es manual. Y entonces vamos a ver un poco en derecho cómo solucionamos esto, ¿no? Así, cómo estamos en Argentina desde el punto de vista jurídico y qué es lo que nos falta. Y desde el punto de vista jurídico estamos muy bien. Estamos muy bien porque nosotros tenemos una Constitución Nacional Argentina que en su artículo 42 da garantías de derechos humanos y da garantías de equidad a las personas en su tratamiento y dignidad en su tratamiento. Con lo cual, también el artículo posterior, el 43, que también usamos para muchas cosas, sabemos que lo usamos para consumidor, para asociaciones, para muchas cosas, sabemos que si no se cumplen con las previsiones de equidad con los discapacitados, bueno, los discapacitados pueden utilizar la vía del amparo del artículo 43 y también tratar de hacer valer sus derechos. Respecto de la obligación del Estado de tener que legislar y reglamentar a favor de los discapacitados para lograr una equidad en sus derechos contra las personas que no tienen esa discapacidad, tenemos el artículo 23, el artículo 75, inciso 23, perdón, el inciso 23 de la Constitución Nacional, y en el inciso 22 tenemos los tratados internacionales a los cuales Argentina ha adherido
y que les tiene como con rango constitucional, ¿no? Y entonces tenemos, por supuesto, la Convención de Derechos Humanos de 1948, tenemos las más importantes ahora, son mucho más modernas, Convención de Derechos Humanos hecha en Nueva York en el 2007, la Convención Interamericana para eliminar todas las barreras para los discapacitados de 2000, creo que es de 2011. Bueno, tratados internacionales y Constitución Nacional los tenemos en línea con los derechos de discapacidad que nosotros queremos ejercitar para el transporte aéreo de personas con discapacidad. Si vamos a Chicago del 44, ya acercándonos a lo aeronáutico, en el anexo 9, que es el anexo de facilitación, tenemos accesibilidad y tenemos también en el capítulo 8 el tema discapacidad. Tenemos una ley de discapacidad, tenemos los reglamentos de esa ley de discapacidad y decretos aeroportuarios, hasta el decreto que fijó la privatización de los aeropuertos en el año 97, el famoso decreto 375, también en el pliego de licitación previó aeropuertos accesibles. Si vamos a nuestras reglamentaciones aeronáuticas de aviación civil, tenemos muy poquito, porque tenemos solamente la parte que es la 121.589, que dice que no se va a poder, ningún explotador puede dejar de admitir ningún pasajero discapacitado por su condición de discapacidad. Y ahí pone la regla general aeronáutica, ¿no? Y como decíamos hace un rato, el ORNA con su regufa y las regulaciones también de cada transportador hacen que los manuales operativos de cada uno de esos transportadores prevean normas para el acceso de las personas con discapacidad. Pero esos son normas de cada uno de los transportadores y no son normas generales obligatorias. Entonces, las normas que tiene Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que la tiene en su manual operativo, capítulo 10, todo el capítulo 10 tiene que ver con discapacitados, hay otras compañías que no la tienen, e inclusive en el tema este de Triaca contra Southerwings, cuando llega a la Corte Suprema de Justicia ese caso, dice, señores, el reglamento operativo de Southerwings es arbitrario. Y nosotros comparamos el que es de Aerolíneas Argentinas y el de Aerolíneas Argentinas es mucho más accesible. Y por lo tanto, le obligó a Southerwings en aquel momento a adaptar su reglamento interno y sus regulaciones del transportador y sus normas operativas a las que tenía ya en ese momento Aerolíneas Argentinas. Entonces, estas regulaciones del transportador existen, pero no son uniformes. Al no ser uniformes y no ser obligatorias, entonces traen que cada uno, que cada compañía y que cada personal de la compañía, ante un embarque de una persona con discapacidad, reaccione en forma diferente. En cambio, teniendo una regulación específica, solucionaríamos ese tema de la diversidad. ¿Qué pasó en Estados Unidos y en Europa? Y no pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, en los años 70 entrados y 80 y 90 se empezó a desarrollar la aeronáutica comercial en forma global y masiva. Entonces, se notó este problema de la discapacidad y
la Unión Europea le puso solución por su reglamento 1107 del año 2006 y que le puso vigencia en el 2008. ¿Por qué le puso vigencia en el 2008? Porque estos reglamentos hay que implementarlos y la implementación lleva tiempo. Y además la implementación lleva inversiones y las inversiones llevan tiempo. Lo primero es que la Unión Europea fijó una tasa universal para todos los pasajeros que está metida, está dentro de la tasa de seguridad que pagan todos los pasajeros. Por eso cuando ustedes van a Europa ven que están pagando una tasa de seguridad, pero no que están pagando una tasa de discapacidad, ¿no? Sin embargo, están pagando esa tasa de discapacidad. Claro, ellos tienen millones de pasajeros, mucho más que nosotros, pero entre el 2006 y el 2008, haciendo una recaudación importante, pudieron implementar esto y, por un lado, comprar y hacer todas las inversiones en aparatología aeroportuaria, y por otro lado, en esos 2 años, llegaron a entrenar y a capacitar al personal de las compañías aéreas y al personal de los aeropuertos. Entonces, por eso se puso esos 2 años. Sin embargo, entró en vigencia por tramos y algunas cosas entraron rápidamente en vigencia, como la no discriminación, porque eso no necesitaba implementarse. Sí se necesitaba implementar la accesibilidad con las inversiones que tenían que darse. En Estados Unidos pasó directamente que las regulaciones federales aeronáuticas, y en su parte 382, entraron en vigencia para los discapacitados, esa parte 382, en mayo del 2009, con una forma diferente de implementación, porque Estados Unidos la obligación se la puso a las líneas aéreas. Entonces las líneas aéreas debían encargarse del sistema de embarque y desembarque de los pasajeros porque era parte del contrato de transporte. Entonces no hubo que pedirle a los gestores aeroportuarios que hicieran la inversión, sino que la tenían que hacer las líneas aéreas. ¿Cómo se solucionó esto? Porque a Estados Unidos lo siguieron muchos países, inclusive toda Latinoamérica lo siguió. Lo que se hizo fue que en los contratos de handling, que ustedes saben que tienen más de 20 prestaciones posibles, desde lubricantes, catering, valijas, ascenso de pasajeros y descenso de pasajeros, también va a abarcar ascenso y descenso de pasajeros discapacitados. Entonces, esas compañías de handling, que muchas veces y en Estados Unidos son muy poderosas porque cobran tarifas importantes y tienen mucho volumen, y además es un país con crédito, entonces podían tener rápidamente todo la aparatología, irla pagando después con las tasas que iban recaudando, o con los pagos que iban haciendo las compañías aéreas. Bueno, se puso en vigencia con una entrada en vigencia muy rápida y no tan diferida como la de Europa de 2 años. Nosotros, en nuestro proyecto de reglamento para Argentina, creemos mejor la forma europea, porque la forma de Estados Unidos es prácticamente imposible de implementar, porque nuestras compañías de handling
pertenecen muchas veces a las compañías aéreas, es decir, Aerolíneas tiene su división que es Aerohandling, la otra compañía que tiene su propio handling es la compañía estadounidense American, que tiene su propio handling, pero si a ellos les ponemos esa obligación, es prácticamente muy difícil de cumplir, es ponérselas a las compañías aéreas. Y si se las ponemos a las compañías aéreas, que tienen una dificultad sacando la pandemia, que siempre tienen un negocio muy fronterizo y justo, bueno, también en Argentina va a ser muy difícil de que se junten esos fondos como para actualizar los aeropuertos que faltan. Por lo tanto, creo que la mejor solución es la europea y poner una tasa universal que vaya con la tasa de seguridad, que se llama una tarifa de pasajeros discapacitados a nivel general. Creo que se juntarían fondos como para ir haciendo progresivamente las inversiones necesarias en los aeropuertos. Fíjense que un Ambullift europeo, que es de primera generación, está más o menos en $150.000. Es decir, es bastante inversión. Pero hay unas rampas que se llama, les dicen AmbiRamp, que sirve para pasajeros discapacitados, pero también serviría para los pasajeros comunes. Es decir, son rampas que en lugar de entrar al edificio aeroportuario, llegan al estacionamiento del avión, es decir, a nivel pista, ¿no? Pero con eso se puede bajar sillas de rueda, con lo cual ese aparato que es más económico y es utilizable más globalmente para los aviones que estén en posiciones remotas. Entonces, es la entrada en vigor diferida, como la tiene Europa. Eso se vería después, hay que sacar los cálculos. Se llegaría a implementar un sistema para que los discapacitados pudieran viajar en la Argentina con accesibilidad y sin discriminación. Bueno, creo que, dado un panorama, estoy abierto a preguntas porque creo que ahí va a ser parte más valedera y más ilustrativa que podamos tener en esta charla. Así que, doctor Croce, cuando quiera yo sí, escucho doctor, las preguntas. Estamos muy atentos a toda su exposición, su valiosa exposición, su clara exposición. La doctora Carla Perman va a hacer las preguntas que se hicieron a través del chat y escucharemos las mismas por su parte. Asimismo, quiero hacer un pequeño paréntesis para agradecer a la Secretaría del INDAE, el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico Espacial, con quien el Colegio de Abogados ya hace varios años tiene un convenio especial para los matriculados, ¿sí? Y le paso la palabra a la doctora Carla Perman para que haga las preguntas pertinentes desde que nos hicieron los asistentes en el chat. Así que tienes la palabra, Carla. Muy buenas tardes a todos, gracias por asistir. Una pregunta es de A. Calefa, que pregunta: ¿la persona discapacitada a partir de qué sector es responsabilidad del aeropuerto o de la línea aérea? Bueno, el tema, a ver, vamos a ver. Hoy es
a partir de la línea aérea lleva al personal discapacitado hoy con su gente, con sus empresas de tratamiento PMR, desde el counter hasta la zona de embarque. Es decir, que hoy lo toma en custodia al pasajero la línea aérea con el sistema de PMR desde el counter hasta el avión. Es decir, que desde que lo toma bajo su custodia sería el responsable. Si se le cae de la silla de rueda, se le traba la silla de rueda y pasa algo en una escalera, ¿va? Bueno, el que va a responder va a ser la compañía aérea o bien, bueno, por supuesto, su aseguradora, que la aseguradora es una póliza general de responsabilidad civil sin franquicia, por lo tanto, la compañía de seguro va a responder y va a cubrir el 100% del siniestro, ¿no? De lesiones o lo que pudiera pasar. Si el día de mañana tenemos una reglamentación como la que estamos proyectando, en donde el gestor aeroportuario va a tener la responsabilidad del pasajero discapacitado desde un punto que se llama punto de reunión, como ustedes los deben haber visto en Europa y en Estados Unidos. Hay unos tótems donde están los puntos de reunión. Desde el punto de reunión hasta el servicio que se le dé, porque como les dije, puede haber 3 diferentes servicios. Servicios hasta la zona estéril, que es la zona de preembarque. Servicios hasta la entrada del avión, y entonces después lo toma el personal de a bordo. O el tercer servicio, que es para las personas más discapacitadas, es hasta sentarlo en su asiento asignado. Bueno, ahí es donde el personal del aeropuerto terminaría con su función y su responsabilidad. Pero eso no es la que está vigente hoy, ¿no? Perfecto, doctor. Y la siguiente pregunta creo que es, casi la respondió, dice, el reglamento que mencionó prevé un protocolo de atención para personas con discapacidad desde su arribo a la instalación aeroportuaria. Bueno, el reglamento sí va a prever desde el punto de reunión, es decir, va a llegar el discapacitado, no desde el acceso, porque no lo van a estar esperando en las puertas, sino que lo van a estar esperando en los puntos de reunión, ¿no? Que van a haber en los aeropuertos cerca de los counters. Eso así se hace en el mundo. El pasajero llega con su silla de ruedas, vamos a poner que sea con su silla de ruedas, hasta el punto de reunión. Ahí ya tiene una reserva que, según el reglamento, lo tiene que hacer o el propio discapacitado un día antes, 24 horas antes, o en el caso del reglamento que estoy proponiendo, la misma línea aérea, cuando tiene una reserva de discapacitado, lo debe ya notificar al servicio PMR y evitarle al discapacitado una segunda reserva, que es el de servicio de PMR. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta de Alan Nani. Dice, ¿las líneas aéreas y operadores aeroportuarios deberían esperar una legislación vigente para capacitar a todo el personal o cree conveniente dar un marco legal antes de la formación? Miren, cuando se habla en la pregunta, y esto hay que aclararlo, de un marco legal, yo hablo de un marco reglamentario. Es decir, todo esto son reglamentaciones de la autoridad aeronáutica. Fíjense que el derecho reglamentario, el derecho aeronáutico es netamente reglamentario. Hay muchas más reglamentaciones que leyes. ¿Y por qué? Porque el hecho dinámico de la actividad nuestra
hace que todo vaya cambiando rápidamente. El sistema de embarque, el sistema de despacho, el sistema de llevar una valija, todo va cambiando. El sistema de emitir un ticket, el sistema de ya no tener un ticket, uno lo tiene impreso en su casa y no lo tiene, y lo tiene solamente el original, la base de datos de la línea aérea. Es decir, va todo cambiando, y como todo es tan rápido, lo que hay que, lo que el mundo y la característica del derecho aeronáutico es que todo se haga en forma reglamentaria. ¿Por qué? Porque el reglamento se puede poner rápidamente en funcionamiento, se puede modificar y se puede adaptar. Fíjense que en nuestro país tenemos un código aeronáutico de 1967 que es el mismo código con algunos arreglos que se hizo en 1954. Quiere decir que tenemos un código de 1954. Cuando los aviones eran a pistón, cuando no había internet, cuando no había reservas electrónicas, bueno, cuando no había nada. Y fíjense que nos seguimos manejando con un código aeronáutico vetusto. Hubo algunas reglamentaciones que lo mejoraron, pero las reglamentaciones nos quedamos en el contrato de transporte aéreo en el año 98, la 1532 del año 98. Y pese a que hay proyectos, nunca salió un proyecto adelantado. Entonces, nos cuesta mucho a los aeronáuticos tener leyes, tener códigos y tener reglamentos actualizados. Tenemos 5 proyectos de código aeronáutico hechos, y sin embargo ninguno está saliendo. Tenemos reglamentos para actualizar la resolución 1532 que tiene 20 años, o ya casi, sí, más de 20 años, sin embargo están ahí y no están saliendo. Entonces, todo nos costó mucho. Fíjense que cuando se hizo la reglamentación, el Tratado de Montreal 99, nosotros fuimos de los últimos países que nos adherimos. Por eso, siempre estamos un poco lentos, y por eso creo que este reglamento para transporte de personas con discapacidad indudablemente tiene que ser un reglamento aeronáutico y aeroportuario. Tiene que ser un reglamento aeronáutico, porque nosotros tenemos dividida la autoridad aeronáutica en 2 partes. Nosotros tenemos una parte que es la ANAC, aeronáutica, y tenemos el ORNA, que es aeroportuario. Entonces, esta resolución nueva que hemos planteado al Ministerio de Transporte, que ya hemos ingresado y que tenemos una buena recepción por parte del Ministerio, va a tener que ser una resolución conjunta de la ANAC y del ORNA. Pero va a tener que ser una resolución y no una legislación. Por último, respecto de que si se está haciendo algo y si ya se está entrenando gente, la gente se está entrenando, pero no se está entrenando conforme parámetros regulares y parámetros obligatorios para todas las compañías. Es decir, lo que se propone también en este reglamento es que se hagan certificaciones del personal y que se le adhiera a su certificación aeroportuaria o a su certificación de TCP una materia más que sea el tema transporte aéreo de personas con discapacidad. Y ahí hay que armar los programas y hay que darlos, y entonces el mismo tripulante de cabina que esté en aerolíneas y que esté en otra compañía, va a recibir la misma capacitación y va a observar la misma normativa. Hoy se está haciendo, pero se está haciendo desparejo. Por eso lo que queremos es una norma de carácter general, obligatoria, reglamentaria, de la ANAC y del ORNA, que baje los mismos criterios para toda la industria aeronáutica.
Y el discapacitado que no tenga problemas, si quiere subir en una compañía o en otra, va a tener el mismo tratamiento. Y el piloto no va a tener ninguna duda de que si lo autorizó el personal de tierra o lo autorizó el personal médico, él no va a tener responsabilidad penal por si tiene una lesión, por ejemplo, en una turbulencia o en una... es decir, cualquier cuestión que tenga un pasajero discapacitado no va a ser responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un principio penal de repartir un principio de confianza en los diferentes estadios del embarque de un pasajero discapacitado, en donde cada uno va a ser responsable por sí. El médico va a ser responsable por lo que está autorizando, el aeropuerto por lo que está autorizando. Y cuando llega el avión, va a llegar con todos los controles ya hechos y el piloto no va a tener que verificar el estado de los pasajeros, sino que por el principio de confianza respecto de los anteriores funcionarios, ya va a estar liberado y cortado su nexo causal de que pueda tener alguna imputación penal. Muchas gracias, doctor. El doctor Fabián Shinka, bueno, lo felicita por su exposición y le consulta con relación al acompañante de las PMR, refirió una tarifa del 20%. ¿Está ese valor normalizado o cada aerolínea lo establece a discreción? Y con respecto al perro guía, sí se aplicaría la misma tarifa. Lo primero, respecto del perro guía, no se aplica ninguna tarifa. El perro guía va gratis. Respecto del acompañante hábil, cuando referí el 20%, lo dije que está en vigencia en Brasil. La regulación de Brasil lo tiene en vigencia. Quiere decir que se paga el 20% de lo que pagó el pasajero discapacitado. Nosotros en el anteproyecto proponemos una bonificación para el pasajero acompañante hábil que sea un porcentaje determinado. Nosotros lo pusimos como un 20% que sea el descuento. Pero bueno, las autoridades después eso lo pueden adaptar según lo que les parezca. Cobrar el 50%, cobrar el 20%. También nosotros pusimos respecto de algún pasajero discapacitado el famoso extra seat, es decir, los pasajeros gorditos en donde necesitan dos asientos. Bueno, Aerolíneas Argentinas Austral en sus servicios de cabotaje y regionales, pero por una cuestión de regulación de cada transportador, y por eso es un beneficio que da Aerolíneas a sus pasajeros, no les cobra el segundo asiento. No les cobra el segundo asiento. Pero las otras compañías sí, todas lo cobran. Entonces, proponemos en este reglamento que el pasajero que necesita el segundo asiento y ese extra seat, que el segundo asiento no le sea cobrado en cualquier aerolínea donde vaya. Pero bueno, esas son cosas que puede disponer perfectamente, modificar del anteproyecto la autoridad aeronáutica, ¿no? Son cuestiones económicas que ya tendrá que consultarlos con las líneas aéreas, con la Cámara, con JURCA, y bueno, llegar a una resolución en tal sentido. Pero hoy la realidad es que, salvo el extrasit, lo que es el acompañante hábil no tiene ningún descuento. En Argentina. Bueno, doctor, yo creo que hemos llegado a la culminación de vuestra exposición, la cual ha sido prístina, ha sido una clase en realidad, ha sido una clase, lo cual estamos más que agradecidos, doctor Vassallo. Usted ya se lo dije al principio, es un amigo de la casa, siempre nos ha dado una mano en esclarecer y en divulgar, que es lo importante, divulgar este tipo de actividades, este tipo de normativas que en general son desconocidas por los matriculados
o el público en general. Desde ya, nuestro más profundo agradecimiento de nuestro Instituto de Derecho Aeronáutico Espacial. Agradecer también al Colegio de Abogados de Loma de Zamora, que nos da esta oportunidad de divulgar estas ideas. Quiero agradecer especialmente al doctor Fabián Schinca, que es el director del Instituto de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de San Isidro, a la doctora Ramos Bardé, que pertenece a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la doctora Paola Honore, que es la exdirectora del Instituto de Derecho Aeronáutico Espacial del Colegio de Abogados de Morón, pero que hoy nos acompaña o nos asiste desde San Carlos de Bariloche. Un profundo agradecimiento a los alumnos del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico Espacial, que también asistieron a esta importante charla, a las autoridades y obviamente a todo el equipo de nuestro instituto. A los asistentes, gracias por colaborar con sus preguntas, por estar del otro lado, lo cual nos da más fuerza, más energía para seguir divulgando este tipo de actividades, tanto aeronáuticas, espaciales, como también ustedes saben que lo hacemos en Derecho Marítimo. Para paso un pequeño parroquial, el día de mañana vamos a seguir con el Derecho Aeronáutico, esta vez desde el Instituto de Derecho de Familia, a cargo de la doctora, la juez Alicia Taliercio, y vamos a hablar de un tema que es también complicadísimo, que es la trata y cómo las aerolíneas protocolizan este tipo de lamentables episodios o este flagelo que nos complica esto a todo el mundo. Así que también los esperamos mañana. No tengo más que palabras de agradecimiento nuevamente para vos, Carlos María, que sabes que te queremos como un amigo, como un miembro más de nuestro instituto. Así que muchísimas gracias a todos. No sé si, Carlos María, te querés despedir. Te escuchamos. Y si no, damos por finalizado. Bueno, yo les agradezco a todos. Te escuchamos, te escuchamos. Les agradezco a todos, veo a muchos conocidos y amigos. Lo veo a Willy Masnata, que hace tiempo que no lo veo. Así que un gustazo, un gustazo. Y bueno, ya iremos a APLA a charlar de esto y a mostrar cómo es el reglamento, porque el proyecto hecho por un abogado de aerolíneas que conoce el tema en profundidad fue ecuánime, no castigando a ninguna de las partes. Estamos tratando de ser ecuánimes y que todo el mundo ponga su granito de arena para que esto salga, y tanto así que lo vemos económicamente y como también procedimentalmente, porque, a ver, tuve muchas entrevistas con pilotos de acá y de afuera, Willy, de acá y de afuera. Y claro, como tenemos la falta de regulación, los pilotos dicen, yo no quiero cargarme este problema, porque voy a tener que ir a hablar con un juez y a defenderme si es que le pasa algo a un pasajero discapacitado. Entonces, si tuviéramos la reglamentación, cada uno tiene exactamente su función, y el principio de derecho penal, que existe aunque los pilotos no compartan o no lo sepan, pero bueno, existe, que es el de la división de las competencias y las responsabilidades. Los pilotos no van a ser responsables y ni van a tener que mirar para atrás a ver qué pasajeros discapacitados llevan, porque ya lo hizo el servicio médico y lo hizo el aeropuerto, y será suficiente para ellos para excluirlos de responsabilidad. Y así sucede en el mundo, así sucede en el mundo. Quiere decir que no le estamos tratando de vender una solución que es ilusoria, sino que está en práctica en Europa desde el 2008 y en Estados Unidos desde el 2009 y funciona, y funciona. Así que bueno, gracias a todos, gracias al colegio y gracias a todos por asistir. Bueno, muchísimas gracias, Carlos María, muchísimas gracias a todo el público, que tengan muy buenas tardes, y desde el Colegio de Abogados de Loma de Zamora
Los esperamos, como siempre, en todas nuestras charlas, con el nivel que tiene, en este caso, el doctor Carlos María Vasallo. Que tengan muy buenas tardes y hasta cualquier instante. Gracias, gracias, gracias. Hola, Ángel.